con nuestra- Continuamos con nomenclatura, pero en esta oportunidad vamos a hablar de los hidróxidos y vamos a hablar de los hidruros metálicos. Trabajamos nuestro curso de química. Recuerden que este mes estamos trabajando el valor de la amistad. Y el hábito es ser prudente y respetar a los mayores. Recuerden que esta semana es la semana 23 y hoy es 15 de septiembre del 2023. Por favor, en los apuntes no se les olvide colocar la fecha y el título del tema que estamos trabajando, incluido el ámbito. Ok, por aquí tenemos unas imágenes. Presten atención, por favor. Hola, Ricardo, buenos días. Con toda la mejor actitud, con la mejor disposición. La clase es por y para ustedes. Así que, por favor, necesito su participación. Ok, ahí tenemos jabón, tenemos shampoo, leche de magnesia y tenemos un compuesto que es LiH. Ok, vamos por aquí. ¿Qué características tiene el detergente, el jabón y el champú cuando entran en contacto con el agua? Dime, Matías. Hace espuma. Hace espuma, ¿verdad? Es jabonoso. Al contacto con el agua es jabonoso. Muy bien. Por aquí. Ahora, ¿por qué el jabón, el detergente y el champú al entrar en contacto con el agua tiene esa característica jabonosa? Bueno, porque uno de la composición química de estos compuestos jabonosos es el hidróxido de sodio. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. O sea, es uno de los compuestos que vamos a trabajar con las tres nomenclaturas. Ahora, van a investigar en el señor Google para qué empleamos o para qué utilizamos los hidruros metálicos. ¿Para qué se utilizan los hidruros metálicos? Pregúntenle por allí al señor Google, que todo lo sabe. ¿Para qué se emplean los hidruros metálicos? ¿Cuál es su utilidad? Ok, por aquí ya veo uno, me dicen que es utilizado en explosivos, en pirotecnia y también es utilizado eh, para almacenar hidrógeno puro. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver. Por aquí me colocaron otro. Los hidruros se utilizan como desecantes, también como reductores y algunos se emplean como fuentes de hidrógeno puro. El hidruro de calcio es especialmente útil como agente desecante de disolventes orgánicos. Ok, por allí también busquen para qué se utiliza la leche de magnesia. Eso es un fármaco, un medicamento. ¿Para qué creen ustedes que se utiliza la leche de magnesia? Investiguen, investiguen. Muy bien. Si en los hidruros el hidrógeno específicamente va a trabajar con esta oxidación menos 1. La leche de magnesia es como una especie de un purgante o que utilizas específicamente cuando tienes alguna afección estomacal o incluso es utilizado como un antiácido. Cuando hay mucha acidez a nivel del estómago, se utiliza hidróxido de magnesio o leche de magnesia. Se utiliza para el alivio de la acidez, indigestión y malestares estomacales. Muy bien. Entonces, cuando hay acidez, se utiliza la leche de magnesia o hidróxido de magnesio. Muy bien, esos son los dos compuestos inorgánicos que vamos a estar trabajando el día de hoy. Ok, vamos a pedirle, vamos a ver quién es el elegido hoy. Ricardo, por favor, léeme el logro.
Ok. Logro. Al final de la sección, el estudiante podrá emplear las diversas nomenclaturas para nombrar los hidróxidos e hidrugos metálicos mediante la resolución de ejercicios propuestos. Gracias. Ajá, ¿qué son los hidróxidos? Estos compuestos van a resultar de la unión de un óxido básico. Recordemos que un óxido básico resulta de la combinación de oxígeno más un metal. Entonces, los hidróxidos resultan de la combinación de un óxido básico más el agua. Son compuestos ternarios. ¿Por qué son compuestos ternarios? Porque están conformados por 3 elementos. Y su icono representativo es el ion oxidrilo o el ion hidroxilo, que es este, OH, en ese orden, primero el oxígeno y después el oxígeno. Perdón, primero el oxígeno y después el hidrógeno, con estado de oxidación -1. Entonces, siempre que veas un metal unido a un OH, eso se tiene que encender las alarmas, se tiene que prender las luces, el foco de que eso es un hidróxido, porque tiene el radical OH. Poseen sabor amargo y al tacto son jabonosos. Producen esas burbujas o esa espuma, como ustedes dicen. Son solubles en agua, ¿qué quiere decir eso? Que se pueden disolver en agua. La formulación, como se los dije hace un momento, metal más OH. Y como hemos visto en las nomenclaturas anteriores, ¿qué pasa con los estados de oxidación? Se intercambia. El estado de oxidación del metal va a pasar al radical OH, a los dos, no es que solamente pasa al oxígeno, pasa al hidrógeno, no, por eso se encierra en paréntesis. El del metal pasa al radical OH y el estado de oxidación del OH pasa al metal. Ok, nuevamente, ¿cómo se forman los hidróxidos? Los hidróxidos se forman por la unión de los siguientes compuestos. Metal más el ion hidroxilo u oxidrilo, que es el OH. Ahora vamos a ver la conformación. Ion hidroxilo u oxidrilo. Eso es un ion. El OH es un ion. Aquí tenemos Fe más 3 OH con su -1. ¿Qué pasa? El 3 del OH, perdón, el 3 del hierro pasó aquí al OH. Por eso tengo que colocar un paréntesis, porque ese 3 me afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Quién está dentro del paréntesis? El oxígeno y el hidrógeno. Y el 1 del OH pasó al metal. Esa es la conformación. Ah, si tengo Mg más 2 y tengo OH menos 1, el 2 del magnesio pasa al ion hidroxilo o al OH. Y el 1 del OH pasó al magnesio. Ahora, si tengo litio más 1 y OH menos 1, ¿cómo me queda la conformación de ese compuesto? Gracias, Adriano, me va a quedar Li, pero aquí no es necesario encerrar en paréntesis. ¿Por qué? Porque el estado de oxidación del metal es igual a 1. Entonces, no es necesario. Pero cuando sea distinto de 1, sí es necesario colocar el paréntesis. ¿Cómo me queda el de abajo? Coloco primero el metal, del lado izquierdo el metal y del lado derecho va el ion OH. Coloco Pb y coloco OH, aquí sí coloco, perdón, paréntesis. ¿Por qué? Porque el estado de oxidación del metal es distinto de 1, es 4. Entonces me va a quedar PbOH 4. Siempre que veas OH, que se te prenda el foco, la lucecita de que eso es un hidróxido. Siempre que veas OH unido a un metal. Bien, ahora vamos por aquí. Con la nomenclatura. Recordemos que en la nomenclatura tradicional, como lo trabajamos para los óxidos, tengo que tomar en consideración si los sufijos oso e ico o los prefijos per también, o el prefijo hipo. Todo depende de la cantidad de estados de oxidación que tenga el elemento.
y si ese elemento tiene nombre en latín. Eso es otro aspecto importante, porque si tiene nombre en latín tenemos que modificarlo. Ok, aquí tenemos CuOH. Si nos vamos a la tablita de los estados de oxidación que yo les brindé, el Cu, que es el cobre, ¿cuántos estados de oxidación tiene? 2 estados de oxidación. ¿Cuáles son esos 2 estados de oxidación? 1 y 2. Para este compuesto está trabajando con 1. Missy, ¿cómo usted sabe que está trabajando con 1? Simple, si estuviera trabajando con 2, esto estuviera encerrado en paréntesis y aquí estuviera un 2. Y no es el caso. Entonces, está trabajando con estado de oxidación 1. Y como el cobre tiene 2 estados de oxidación, solamente voy a emplear en este caso, sufijos oso o eico. Como está trabajando con el menor estado de oxidación, que es 1, voy a emplear ¿qué sufijo? El sufijo oso. Y como es un compuesto hidróxido, voy a iniciar con la palabra ¿qué? Hidróxido. Cobre tiene el nombre en latín, sí, es cuprum. Entonces ese lo voy a cambiar por el oso. Por eso es que es hidróxido cuproso. Las mismas reglas que hemos estado empleando para los óxidos. Lo único que cambia es que ahora el nombre es distinto porque es otro tipo de compuesto. En la nomenclatura sistemática, la misma receta de cocina que trabajamos para los óxidos. Empleamos ¿qué cosas? Los prefijos de cantidad. Para 1, mono, 2, dio, bi, 3, tri, 4, tetra, 5, penta, 6, hepsa, 7, hepta, 8, octa, 9, nona o enea y 10, deca. Entonces, tenemos aquí. ¿Cómo hago para nombrar ese compuesto que ya tenía aquí? El UOH, perdón. Coloco prefijos de cantidad. El ion hidroxilo no tiene numerito al costado, se sobreentiende que es 1. ¿Qué prefijo de cantidad utilizo para 1? El mono. ¿Mono qué? Mono hidróxido. Aquí te lo dice, prefijo de cantidad, luego colocas la palabra hidróxido, luego colocas el D, más el nombre del metal. Cu, ¿quién es? El símbolo químico de cobre, por eso es monohidróxido de cobre. Y aquí también está la formulita arriba de la nomenclatura tradicional. Primero inicio con la palabra hidróxido, luego el nombre del metal y finalizo con el sufijo bien sea ico u oso, dependiendo de la cantidad de estados de oxidación que tenga el metal. ¿Alguna duda hasta aquí? Hablen, chicos. Esto es como un matrimonio. Si no hablan, seguimos arrastrando las dudas y todavía creo que no, creo que esta es la última parte de las nomenclaturas. Hay más nomenclatura, faltarían los ácidos y sales, pero para este grado no compete. Ok, vamos entonces con la nomenclatura STOT. La misma receta de cocina. Colocar en números romanos el estado de oxidación ¿de quién? Del metal. El mismo compuesto, CuOH. Inicio con la palabra hidróxido, luego coloco el D, luego coloco el nombre del metal y en números romanos voy a colocar el estado de oxidación ¿de quién? Del metal. Inicio con la palabra hidróxido, D, Cu, símbolo químico de cobre, y recuerden que en la nomenclatura tradicional les comenté que el cobre estaba trabajando con el estado de oxidación, con el estado de oxidación 1. Y ese estado de oxidación tienes que colocarlo en números romanos. Y hasta aquí los hidróxidos. Lo que no se te puede olvidar, porque por ejemplo en el examen bimestral yo les doy así, como les di al inicio, Mg más 2 o H menos 1. Recordar que para la conformación del compuesto tienes que intercambiar los estados de oxidación para ese compuesto final. Recordar que si hay un metal con un OH, eso es porque es un hidróxido. En la nomenclatura tradicional siempre debemos recordar que podemos emplear nombres en latín, que debemos verificar cuántos estados de oxidación tiene el elemento para saber si vamos a emplear sufijos, si vamos a emplear prefijos. En la nomenclatura sistemática,
Recordar que vamos a emplear prefijos de cantidad. Y en la nomenclatura, esto vamos a colocar en números romanos el estado de oxidación de, en este caso, del metal. Por aquí. Ahora vamos con los hidruros. Los hidruros son más sencillos aún. Son compuestos binarios, porque están conformados solamente por dos elementos. Y se obtienen al combinar metal más hidrógeno. Entonces, la combinación de metal más hidrógeno produce un hidruro metálico. Comenzamos. Nomenclatura tradicional. Lo mismo. Emplear los sufijos, verificar si ese metal tiene nombre en latín. Para los hidruros, el hidrógeno específicamente trabaja con estado de oxidación -1. Entonces, aquí comenzamos con la palabra hidruro, luego con el nombre del metal y aplicamos el sufijo o el prefijo si es necesario. CuH, ya lo vimos anteriormente. ¿Cuántos estados de oxidación tiene cobre? Solamente 2. ¿Y cuáles son esos 2 estados de oxidación? 1 y 2. Para este caso, trabaja con estados de oxidación. Si es hidrógeno, les pregunto. Si hidrógeno trabaja con estado de oxidación 1 y ellos siempre intercambian los estados de oxidación, ¿con cuál estado de oxidación creen que va a estar trabajando cobre? Con 1. Porque ahí no le vemos otro número, no vemos un número distinto o un número al costado del hidrógeno, no, ¿verdad? Porque ellos lo van a intercambiar. Y como es 1, no se afecta, me va a quedar CuH. Entonces, el estado de oxidación del cobre, es 2, 1, 2. Y para ese caso va a trabajar con estado de oxidación 1. Como está trabajando con el menor estado de oxidación, ¿qué sufijo voy a emplear? Os. Inicia con la palabra hidruro. Cobre tiene nombre en latín, por eso es hidruro cuproso. La nomenclatura sistemática, empleo prefijos de cantidad. Como el hidrógeno no tiene al costadito un número, entonces se sobreentiende que es 1. Por eso que prefijo de cantidad voy a utilizar mono. ¿Mono qué? Monohidruro. ¿Monohidruro de qué? De Cu. ¿Quién es Cu? Cobre. Monohidruro de cobre. Ahí está, prefijo de cantidad, el mismo procedimiento, pero lo único que cambia es que ahora los nombres de los compuestos es distinto, porque no estamos hablando de hidróxido, ahora estamos hablando de hidruro. Si era óxido, colocábamos óxido. Si era hidróxido, colocamos hidróxido. Si es hidruro, ahora cambiamos la palabra por hidruro. Hidruro más D más el nombre del metal. Después, NS es nomenclatura sistemática. Nomenclatura es todo, colocar en números romanos el estado de oxidación de quién? Del metal. Comenzamos con la palabra hidruro, después el D, después el nombre del metal y en números romanos el estado de oxidación de quién? Del metal, porque el hidruro se produce al combinar metal más hidrógeno. CuH, nomenclatura es todo, hidruro de cobre 1, porque ya sabemos que para este compuesto cobre está trabajando con estado de oxidación 1. Así de sencillo es la nomenclatura. Identifico un hidróxido siempre que yo vea que está un metal más OH. Identifico un hidruro siempre que yo vea metal unido con una H. Recordar que los estados de oxidación se intercambian por si tú tienes que formular el compuesto final. Recuerda que tienes que cambiar los estados de oxidación. Este cuadradito obligatoriamente lo tienes que tener allí en la foto, tienes que colgarlo en las fotos de apuntes de esta semana. No copiaste nada de lo anterior, perfecto, pero este cuadradito sí te lo exijo. Ok, tenemos aquí
En primera instancia, el primer ejercicio tenemos hidróxido áurico. ¿Qué tipo de compuesto será ese? Ahí nos está diciendo incluso el nombre. ¿Qué tipo de compuesto es? No todos a la vez. De los dos compuestos que hemos trabajado el día de hoy, ¿qué es? Ahí te lo indica el nombre. ¿Qué tipo de compuesto es? Ah, no. Los chicos de Poncelé, a excepción de Adriano que me respondió, están dormidos. Están en otra sala, no sé. Chicos, ahí les dice el nombre, hidróxido, hablen sin temor, por favor, que quizás la misma duda que tienes tú la tiene otra persona y por temor a hablar no dice nada y arrastra esa duda, por favor, para el examen. ¿Sí? Por favor. Hidróxido. Eso es un hidróxido. Ahora, ¿cómo me va a quedar la formulación de ese compuesto? Porque ahí me dicen hidróxido áurico, pero yo necesito la fórmula aquí. ¿Cómo me quedaría esa fórmula? Busquen, esfuércense, por favor, intenten hacer las cosas. No, así no queda. Intenta de nuevo, por favor. Recuerda qué es lo que lleva un hidróxido, cuáles son los elementos que conforman un hidróxido. Ese sí es. Ese sí es. Muy bien. Si me dice hidróxido áurico, y ya yo sé que hidróxido se forma metal más OH, áurico, ¿a qué elemento metálico se refiere? Busquen el símbolo químico, por favor, de quién será áurico. Bien, áurico es la raíz o el nombre en latín de quién? De oro. El símbolo químico de oro es... ¿Qué pasa? ¿Cómo se pone mayúscula? AU. ¿AU qué? OH. OH es un hidróxido. Los hidróxidos llevan OH. Miji, ¿por qué lo va a cerrar en paréntesis? Porque si tú buscas en la lista o en tu tabla periódica, oro tiene dos estados de oxidación, 1 y 3. Y si ahí dice áurico es porque está trabajando con el mayor. Entonces le coloco un 3. Listo, ya tengo la formulación. ¿Cómo hago la nomenclatura sistemática? ¿Algún valiente que me diga, por favor, distinto a Adriano, que me diga cómo me queda la nomenclatura sistemática de ese compuesto? Primero del lado izquierdo va tal cual como está en el PPT. Del lado izquierdo siempre va el metal. Del lado derecho siempre va a ir el OH, tal cual como está allí. Gracias, Celeste. Nomenclatura sistemática, empleamos los prefijos de cantidad. ¿Qué número es este? Un 3. ¿Qué prefijo de cantidad utilizo para 3? Tri. ¿Tri qué?
Tri, como es un hidróxido, agrego la palabra hidróxido de oro. Listo, eso es todo. Y en la nomenclatura sistemática, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar en números romanos el estado de oxidación del metal. ¿Quién es el metal? Oro. ¿Cuál es el estado de oxidación que está utilizando el oro? Para ese caso, el 3. Entonces usted va a colocar hidróxido de oro y coloca 3. 1, 1, 2, 3. Listo. Ajá. En el segundo ejercicio, ¿qué tipo de compuesto será ese? Sin temor a equivocarse. SNiOH2, ¿qué tipo de compuesto será de los que hemos trabajado el día de hoy? Pregunto, como nadie me quiere responder, pregunto yo. Por aquí alguien ya me respondió. Ajá. Matías, ¿qué tipo de compuesto será ese? NiOH2, ¿será un hidruro? ¿Será un hidróxido? ¿Qué será? Jocelyn, no, no es un óxido. No, 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 no. Jocelyn, los que no me responden es como que si no están en la sala, porque se supone que por respeto deberían responder algo. Enya, NiOH2, ¿qué tipo de compuesto es? De los que hemos trabajado, ¿será un hidróxido, será un óxido o será un hidruro? Hidruro. Seguro, ve la formulación, vean la formulación. Mariana, ¿qué tipo de compuesto será eso? ¿Será un hidruro, un hidróxido o un óxido? Mm, No te escuché, Mariana, habla un poco más fuerte. mm, mm. Nitrógeno, ¿Un qué? nitrógeno, No, no estoy preguntando qué elemento químico es ese y no es el nitrógeno. Estoy preguntando qué tipo de compuesto, si es un hidróxido, si es un hidruro o si es un óxido. hidróxido, Ajá. ¿Y cómo sabes tú que es un hidróxido? y porque tiene oxígeno, óxido Porque y tiene el OH, el oxígeno y el hidrógeno. Por eso ya tú sabes que eso es un hidróxido. Bien. Ahora, la nomenclatura sistemática. Vamos a preguntarle a Angeli. Angeli, ¿cómo me quedaría la nomenclatura sistemática? Inténtalo. ¿Qué debo verificar en la nomenclatura sistemática? El numerito que tenga el OH. ¿Qué numerito tiene el OH? 2. ¿Qué prefijo de cantidad utilizamos para 2? Escucho. No. 4. ¿De dónde están sacando ese 4? Aquí hay un número 2. No sé dónde están sacando ese 4. Prefijos de cantidad. Los prefijos de cantidad, mono, di, tri, tetra.
penta, hexa, hecta, octa, nona, deca. Gracias, Ricardo. Como es 2, ¿qué prefijo de cantidad utilizamos? Di o bi. Vamos a utilizar el di. Diquen es un hidróxido, colocamos di y hidróxido. ¿Dihidróxido de qué? Ni es el símbolo químico de qué elemento. Níquel. Ajá, dihidróxido de níquel. Muy bien. Ahora, ¿cómo me quedaría la nomenclatura STOT? ¿Quién me dice la nomenclatura STOT? Entre Zoe, Nicolás, María Fernanda, Xiomara. Gracias, Celeste. Me va a quedar hidróxido porque es un hidróxido. Hidróxido de níquel y voy a colocar el estado de oxidación del metal que es níquel en números romanos. Y voy a colocar 2. Miss, pero ¿por qué usted está colocando 2? Simple y sencillo. Porque si el radical OH tiene 1 y ese 1 pasó al níquel, el estado de oxidación del níquel pasó al OH. ¿Qué número tiene el OH? 2. Eso quiere decir que el estado de oxidación del níquel es 2. ¿Cómo hago la tradicional? Verifico. ¿Níquel tiene el nombre en latín? No. ¿Cuántos estados de oxidación tiene níquel? 2. ¿Cuáles son esos 2 estados de oxidación? 2 y 3. Para este caso está trabajando con 2. ¿Y qué prefijo de cantidad debo? ¿Qué prefijo de cantidad no? ¿Qué sufijo debo utilizar? El sufijo oso. Hidróxido níqueloso. Ajá. Luego tenemos en el tercer ejercicio, me dice hidruro de aluminio 3. De los 2 compuestos que hemos trabajado, pregunto por aquí, Kevin, si me dice hidruro de aluminio, ¿qué tipo de compuesto será? ¿Hidróxido, óxido o hidruro? Óxido. Vuelvo y pregunto. Angeli, si me dice hidruro de aluminio, ¿qué tipo de compuesto será? ¿Hidruro, hidróxido u óxido? Hidróxido. Vuelvo y pregunto. Xiomara, si dice hidruro de aluminio 3, ¿qué tipo de compuesto es? Xiomara no está en la sala porque no me responde. María Fernanda. María Fernanda tampoco está en la sala. Soy. Sí, profe. Sí, hemos trabajado hasta ahorita 3 compuestos inorgánicos, hidruros, óxidos e hidróxido, y allí el ejercicio, el nombre es hidruro de aluminio. ¿Qué tipo de compuesto es? De esos que te mencioné, ¿cuál de ellos es? Y o sea, de los 3 que me mencionó, ya, Te creo que es mencioné hidróxido. hidruro, hidróxido y óxido. ¿Cuál de esos 3 es? Hidróxido, creo. O sea que yo estaba hablando todo este tiempo que va. ¿Es óxido? No. ¿Cómo yo identifico un óxido? Cuando veo metal más oxígeno. ¿Cómo yo identifico un óxido ácido? Cuando veo no metal más oxígeno. ¿Cómo identifico un hidróxido? No respondan por responder, por favor. Cuando veo un metal más OH.
¿Cómo identifico un hidruro? Cuando veo metal más H. Chicos, allí te dice el nombre, te dice hidruro. ¿Por qué si dice hidruro, cómo me vas a decir que es un hidróxido? Un hidróxido. No, ahí te está diciendo el nombre, hidruro. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es un hidruro metálico. No prestan atención, no dicen cuando algo no está quedando Pero yo lo decía claro. por el chat. Claro, por el chat yo estoy viendo los que me han respondido, claro que sí. Es un hidruro metálico. Ahora, ¿cómo me queda la conformación de ese compuesto? Ajá. Si dice aluminio, ¿cuál es el símbolo químico de aluminio? Primero siempre tengo que... Al, ¿Cuál es? aluminio. Ajá, pero ¿cuál es el símbolo de aluminio? Al, Al, ¿verdad? AL. Y después, si es un hidruro, ¿qué voy a colocar al costadito? Una H. ¿Y qué voy a H2. colocar al costado de la H? No es un 2, es un 3, porque ahí dice hidruro de aluminio 3, y el aluminio tiene un único estado de oxidación, que es 3. Entonces el compuesto me va a quedar ALH3. ¿Cómo me queda la nomenclatura sistemática? ¿Cómo me va a quedar la nomenclatura sistemática? Por aquí ya algunos me lo enviaron y están bien. ¿Qué debo hacer para la nomenclatura sistemática? Israel, ¿cómo me quedaría esa nomenclatura sistemática de ALH3? Si tienen el audio malo, por el chat, chicos, para eso existe el chat. Por favor, respondan por allí. No hay excusa para que ustedes no me den participación, definitivamente. Quien no participa es porque no quiere participar, es porque no quiere aclarar sus dudas. Hay un 3 aquí. Y tengo que colocar un prefijo de cantidad. ¿Cuál es el prefijo de cantidad para 3? Tri. ¿Tri qué? Tridruro. Trihidruro. ¿Tridruro de qué? De aluminio. Tómenle, Adriano, por favor, tómale una captura a eso que hemos resuelto hasta ahora y lo envías por el grupo del WhatsApp, por favor. Antes de que se vaya a cortar el Zoom.